Hay un instante exacto en el que la vida se parte en dos. No es cuando llega la noticia, no es cuando escuchas la palabra murió, no es cuando ves el cuerpo inmóvil, frío, silencioso, como si la existencia hubiera apagado la luz de golpe. El verdadero instante ocurre después, cuando todos se van, cuando la casa queda vacía, cuando el ruido del mundo se aleja y solo queda el eco, ese eco que no es sonido, ese eco que no viene del aire, sino del alma, porque hay pérdidas que no solo arrancan a una persona de tu vida, hay pérdidas que te arrancan a ti mismo de la realidad, y es entonces cuando sucede algo inquietante, algo que muchas personas callan por miedo a parecer débiles, o peor, por miedo a parecer locas. Empiezas a sentir cosas, pequeñas señales, pequeños detalles, un perfume que aparece sin explicación, una sombra que pasa por el pasillo cuando nadie está ahí, una canción que suena en el momento exacto, como si alguien la hubiera elegido para ti, un sueño tan real que al despertar sientes que la persona estuvo contigo, que te tocó, que te habló, que te miró. Y lo más aterrador es esto. En esos momentos no sientes que estás recordando, sientes que estás siendo visitado. La muerte, nos dijeron, es el final. Nos enseñaron que cuando alguien se va para siempre. Que el cuerpo cae, el corazón se apaga y la historia termina. Pero, ¿y si eso fuera solo una versión cómoda de la verdad? ¿Y si el final fuera apenas un cambio de escenario? Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, afirmaba algo que para muchos suena imposible, pero para otros es la explicación que han buscado toda su vida. Él decía que la muerte no destruye el amor, no corta los lazos, no borra la conexión. La muerte solo separa los cuerpos, pero el alma sigue despierta. Y cuando escuchas eso por primera vez, algo dentro de ti se revela, porque parte de ti quiere creer, necesita creer, quiere pensar que no todo termina en la oscuridad, pero otra parte de ti siente miedo, un miedo profundo, porque si la muerte no es el final, entonces significa que hay algo más allá, y si hay algo más allá, entonces significa que la realidad es mucho más grande de lo que te contaron, mucho más oscura, mucho más misteriosa, mucho más sagrada. Cayce aseguraba en muchas de sus lecturas que el ser humano no es un cuerpo que tiene alma, sino un alma que usa un cuerpo, como quien usa una vestimenta por un tiempo, y luego la deja atrás. Pero lo que queda, lo que realmente eres, continúa. Y esa idea es tan poderosa que puede romperte por dentro, porque si eso es cierto, entonces la persona que amaste no se fue del todo, solo se movió a otro plano, a otro nivel, a una dimensión donde el tiempo no existe como aquí. Y ahí nace el susurro, ese susurro que viene del otro lado. Porque la mayoría de las personas no lo sabe, pero el dolor del duelo tiene una característica extraña. Abre una grieta espiritual, como si el sufrimiento hiciera más delgada la pared entre este mundo y el mundo invisible. Por eso, cuando pierdes a alguien, tu sensibilidad se vuelve diferente, tu intuición se vuelve más aguda, tu corazón se vuelve una antena. Y en esa vulnerabilidad extrema, empiezas a captar lo que antes no captabas. Empiezas a sentir presencias, empiezas a recibir mensajes en sueños, empiezas a percibir señales que desafían la lógica. Y aunque intentes ignorarlo, algo dentro de ti sabe que no es imaginación, que no es una coincidencia, que hay algo real ocurriendo. Edgar Cayce hablaba de esto de una manera casi inquietante. Él decía que las almas no desaparecen y que muchas veces, después de la muerte, permanecen cerca de quienes aman, no como fantasmas aterradores de películas, no como sombras malignas, sino como energías conscientes, como seres que aún sienten, que aún recuerdan, que aún aman. Pero aquí viene el detalle que pone la piel de gallina. Cayce sugería que el amor verdadero crea un vínculo vibratorio tan fuerte que ni siquiera la muerte puede romperlo. Y entonces surge una idea que es hermosa, pero también perturbadora. Si el amor no muere,
entonces significa que la despedida que viste no fue completa, que ese adiós no cerró nada, que esa persona, en algún lugar, todavía sabe tu nombre, todavía recuerda tu rostro, todavía carga el peso de lo que vivieron juntos, y quizás todavía te busca. Hay quienes creen que el alma, después de morir, se va directamente a un cielo eterno. Pero Cayce hablaba de algo diferente. Él describía lo que llamaba planos o esferas espirituales, lugares donde el alma despierta después de abandonar el cuerpo. Y según él, el alma no entra automáticamente en paz. Primero atraviesa un proceso de conciencia, de recuerdo, de evaluación, como si en ese lugar invisible la vida entera se reprodujera como una película y el alma pudiera sentir una vez más todo lo que hizo sentir a otros. Y esto es importante, porque significa que el amor no es solo un sentimiento pasajero. El amor es una energía que queda registrada, una marca, un sello, algo que el alma se lleva consigo. Y por eso, según Cayce, hay personas que al morir sienten una necesidad desesperada de acercarse a aquellos que amaron. Como si el alma no pudiera irse en paz sin antes tocar una última vez esa energía, sin antes asegurarse de que el vínculo sigue vivo. Y tú quizás lo has sentido, esa sensación repentina de que alguien está cerca, ese escalofrío que no es frío, esa presión en el pecho que no es ansiedad, ese momento en que miras hacia una esquina oscura de tu habitación y sientes que no estás solo, pero no hay nadie visible. Y sin embargo, hay algo. Y es ahí donde comienza la verdadera lucha interna, porque tu mente intenta protegerte. Tu mente intenta explicarlo todo. Es estrés, es el duelo, es la nostalgia, es una ilusión. Pero el alma no necesita explicaciones. El alma reconoce, el alma sabe. Y cuando el alma sabe, lo sientes como un golpe silencioso, como un mensaje que no tiene palabras, como una presencia que no necesita hablar para ser entendida. Edgar Cayce decía que muchos sueños no son simples fantasías nocturnas. Según él, durante el sueño, el alma se libera parcialmente del cuerpo y puede entrar en contacto con dimensiones espirituales. Por eso hay sueños que parecen más reales que la realidad. Sueños donde sientes el abrazo de alguien que ya murió. Sueños donde escuchas su voz con una claridad imposible. Sueños donde esa persona te dice algo y al despertar lo recuerdas como si hubiera ocurrido de verdad. Y lo más inquietante es que, a veces, esos sueños no se sienten como un recuerdo. Se sienten como un reencuentro, como una visita, como si esa persona hubiera atravesado un umbral solo para verte, solo para asegurarse de que sigues aquí, solo para decirte, sin decirlo, todavía existo. Pero el miedo vuelve, porque si los muertos pueden visitarnos, entonces el mundo no es seguro. Entonces la muerte no es un muro, es una puerta. Y si es una puerta, ¿qué más puede cruzarla? Cayce afirmaba que no todas las energías son luminosas, que existen almas confusas, almas atrapadas, almas que no aceptan su propia muerte, almas que se aferran a la materia, a la tierra, a las emociones densas. Y ahí está el lado oscuro del misterio, porque muchas personas sienten presencias, pero no saben quiénes son, no saben si es el ser amado o algo que se aprovecha del dolor, no saben si esa señal fue amor o fue advertencia. Y es por eso que la pérdida se vuelve doblemente aterradora. No solo pierdes a alguien, también pierdes la certeza de lo que es real. La muerte, desde esa perspectiva, deja de ser un final triste y se convierte en una frontera inquietante. Una frontera que puede abrirse cuando menos lo esperas. Pero lo que Cayce decía a continuación era todavía más fuerte. Él aseguraba que las almas no se encuentran por casualidad en una vida, que las relaciones humanas son, muchas veces, reencuentros de historias antiguas, de vínculos que vienen de otras existencias, de promesas que no se rompieron, de pactos que el alma firmó mucho antes de nacer. Y aquí aparece una idea que puede estremecerte.
Si amaste a alguien profundamente en esta vida, es posible que ya lo hayas amado antes, y si ya lo amaste antes, entonces quizás, sin saberlo, tu alma ya lo conocía desde hace siglos. Por eso, cuando esa persona muere, el dolor se siente imposible de soportar, porque no es solo el dolor de esta vida, es el dolor acumulado de muchas despedidas, como si el alma gritara, «Otra vez no», como si el universo repitiera la misma escena una y otra vez, cambiando los rostros, cambiando los lugares, cambiando los años, pero manteniendo la misma esencia. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. Una pregunta que arde por dentro, aunque no la digas. ¿Y si no era la última vez que se iban a ver? Kaise creía que el alma evoluciona a través de múltiples vidas, que nacemos, morimos y volvemos, no como castigo, sino como aprendizaje, y que en ese proceso las almas que se aman tienden a buscarse de nuevo, porque el amor es un imán, y cuando dos almas se han marcado profundamente, quedan conectadas para siempre, no necesariamente para estar juntas, pero sí para reencontrarse, para corregir, para sanar, para completar lo que quedó inconcluso. Y es aquí donde este capítulo se vuelve realmente inquietante, porque si el amor no termina con la muerte, entonces significa que la muerte no te quitó a esa persona para siempre, solo la escondió, solo la llevó a un lugar donde no puedes verla, pero donde tal vez ella todavía puede verte a ti, y quizás mientras tú lloras y piensas que todo terminó, del otro lado hay alguien esperando, alguien observando, alguien recordando cada palabra que no dijiste, cada abrazo que no diste, cada promesa que quedó suspendida. Y esa presencia silenciosa e invisible te envía señales, no para asustarte, sino para decirte algo que puede estremecer el alma. No hemos terminado, porque según Edgar Cayce, cuando el amor es real, la muerte no lo destruye, solo lo transforma. Y lo que viene después no es olvido, es destino, el reencuentro que no puedes explicar. Hay encuentros que no siguen las reglas, no respetan la lógica, no piden permiso, no llegan cuando deberían, simplemente ocurren. Y cuando ocurren, algo dentro de ti se rompe y se ordena al mismo tiempo. Tal vez fue una mirada sostenida un segundo más de lo normal, tal vez fue una voz que te atravesó el pecho sin razón aparente, tal vez fue una sensación inmediata de reconocimiento, como si esa persona ya supiera cosas de ti que nunca dijiste. No era atracción común, no era simpatía, no era curiosidad, era otra cosa, algo más profundo, más antiguo, más perturbador. Edgar Cayce afirmaba que el alma no empieza de cero en cada vida, que no nacemos como páginas en blanco, que llegamos cargando memorias invisibles, impresiones emocionales, vínculos no resueltos, y que, en ciertos momentos, esas memorias despiertan, especialmente cuando nos reencontramos con alguien que ya estuvo ligado a nosotros antes de este nombre, antes de este rostro, antes de este cuerpo. Según Cayce, las almas viajan en grupos, se separan, se reencuentran, se pierden otra vez, como actores que cambian de vestuario, pero repiten la misma obra en distintos escenarios. Por eso hay encuentros que se sienten inevitables, como si el destino hubiera empujado a ambos hacia el mismo punto exacto del espacio y del tiempo. Y cuando eso ocurre, la reacción no siempre es placentera. A veces es confusión, a veces es ansiedad, a veces es una sensación extraña de peligro emocional, porque el alma recuerda, incluso cuando la mente no quiere. Y lo primero que recuerda no siempre es amor. A veces recuerda dolor, promesas rotas, abandonos, traiciones, pérdidas violentas, muertes abruptas. Cayce decía que muchas relaciones intensas en esta vida no son nuevas, son continuaciones de historias que no tuvieron cierre. Por eso hay personas que se aman con desesperación, como si el tiempo fuera poco. Por eso hay vínculos que parecen consumirlo todo, incluso la razón. Por eso hay relaciones que se sienten demasiado desde el primer día, demasiado intensas, demasiado rápidas, demasiado profundas.
El alma, al reencontrarse, entra en estado de alerta, como si dijera, te conozco, ya estuviste aquí, ya me hiciste sentir esto antes. Y ahí nace el conflicto, porque una parte de ti quiere acercarse y otra parte quiere huir. No sabes por qué, solo sabes que esa persona tiene un poder extraño sobre ti, un poder que no pidió, un poder que no construyó en esta vida, un poder que viene de otro tiempo. Edgar Cayce explicaba que las almas se atraen por vibración, no por apariencia, no por estatus, no por conveniencia, por vibración. Y cuando dos vibraciones que ya estuvieron unidas vuelven a coincidir, se produce un choque energético, un reconocimiento silencioso. Por eso hay personas que, al conocerse, sienten una calma inexplicable y otras sienten una tormenta, porque no todas las historias pasadas fueron felices. Hay reencuentros que no vienen a unir, vienen a sanar, y sanar duele. Cayce hablaba del karma no como castigo, sino como equilibrio, como una fuerza que empuja al alma a revivir ciertas experiencias hasta comprenderlas, transformarlas o trascenderlas. Por eso algunas personas aparecen en tu vida solo para enseñarte una lección brutal. Por eso algunos amores llegan, lo sacuden todo y luego se van. Por eso hay vínculos que te rompen, pero te despiertan. Y lo más inquietante de todo es que, muchas veces, el reencuentro ocurre cuando no estás preparado, cuando ya estás en otra relación, cuando ya construiste otra vida, cuando ya prometiste no volver a sentir así. Y aún así, ocurre, porque el alma no respeta contratos sociales, respeta pactos antiguos, pactos que no recuerdas haber hecho, pero que sigues cumpliendo. Edgar Cayce afirmaba que antes de reencarnar, muchas almas acuerdan encuentros específicos, como si planearan ciertos cruces inevitables. Nos volveremos a encontrar, nos reconoceremos, intentaremos hacerlo diferente, pero no siempre lo logran, porque la memoria se pierde al nacer, pero la emoción no, y ahí está el problema. Porque cuando te reencuentras con alguien de otra vida, sientes cosas que no sabes manejar, celos sin razón, miedo al abandono desde el primer día, apego desmedido, o una confianza absurda, casi peligrosa, como si bajaras todas las defensas, sin saber por qué, y entonces empiezas a justificarlo. Es química, es destino, es coincidencia, pero por dentro sabes que no lo es. Hay miradas que no se improvisan, hay silencios que no son nuevos, hay discusiones que parecen repetir diálogos antiguos, como si ya hubieran peleado antes, como si ya se hubieran despedido antes, como si ya se hubieran prometido cosas en otra vida. Cayce decía que muchas fobias emocionales nacen de experiencias pasadas, miedo a amar, miedo a confiar, miedo a perder. Y cuando te reencuentras con alguien que estuvo implicado en esas heridas, el alma reacciona antes que la razón. Por eso hay relaciones que despiertan lo peor y lo mejor de ti, porque no solo estás lidiando con el presente, estás enfrentando memorias que no recuerdas. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todos los reencuentros son para quedarse juntos. Algunos son para cerrar, para terminar lo que quedó inconcluso, para decir lo que no se dijo, para perdonar lo que no se perdonó, o para soltar definitivamente. Cayce afirmaba que el error humano es creer que el amor espiritual siempre significa final feliz. Pero el alma no busca comodidad, busca evolución. Y a veces, evolucionar implica reencontrarse solo para aprender a despedirse bien. Por eso hay personas que entran en tu vida como una tormenta y se van dejando ruinas, no porque sean malas, sino porque el vínculo ya venía roto desde antes. Y aún así, era necesario, porque hay historias que deben terminar conscientemente, no con muerte, no con abandono abrupto, sino con comprensión. Pero hay otros reencuentros, los más raros, los más inquietantes, que traen una sensación distinta, una sensación de hogar, como si al estar con esa persona el mundo se calmara, como si el ruido interno se apagara, como si el alma por fin descansara.
Kayse hablaba de las almas afines, no como un mito romántico, sino como almas que ya caminaron juntas muchas veces, que se apoyaron, que crecieron juntas, que se eligieron una y otra vez. Y cuando esas almas se reencuentran, el reconocimiento es inmediato. No hace falta tiempo, no hace falta explicación, solo una certeza silenciosa. Eres tú. Pero incluso en esos casos, el miedo aparece. Porque si ya se encontraron antes, también ya se perdieron antes, y el alma recuerda eso. Por eso el amor profundo viene acompañado de terror. Terror a repetir el mismo final, terror a perder otra vez, terror a sufrir de nuevo. Y ahí está la paradoja. El alma quiere avanzar, pero teme volver a caer. Edgar Cayce decía que muchas relaciones fracasan no por falta de amor, sino por exceso de memoria no resuelta. El pasado empuja, el presente no entiende, y el futuro se vuelve incierto. Por eso cuando sientes que alguien te afecta más de lo normal, cuando alguien despierta emociones desproporcionadas, cuando alguien entra en tu vida y todo se desordena, tal vez no sea casualidad. Tal vez sea un reencuentro planeado hace mucho tiempo, un reencuentro que viene a enseñarte algo que aún no has aprendido. Y aquí está lo que más incomoda aceptar. No siempre reconoces a estas personas como amor. A veces se presentan como conflicto, como rivalidad, como rechazo inmediato, como alguien que te irrita sin razón, porque el alma también recuerda a quienes la dañaron y necesita enfrentarlos, no para vengarse, sino para liberarse. Cayce sostenía que la liberación del alma ocurre cuando la experiencia se comprende desde la conciencia, no desde la reacción. Por eso, cada reencuentro trae una elección: repetir o transformar, aferrarte al pasado o cerrarlo, vivir desde la herida o desde la conciencia. Y esa elección es silenciosa. Nadie te la anuncia, nadie te explica lo que está pasando. Simplemente sientes que esa persona llegó y que nada volverá a ser igual, porque hay encuentros que no vienen a quedarse, vienen a despertarte, vienen a mostrarte quién fuiste, para que puedas decidir quién quieres ser ahora. Y tal vez, solo tal vez, esa persona que no puedes explicar, que no puedes sacar de tu mente, que te confunde, te atrae o te perturba, no apareció por azar. Tal vez es alguien que tu alma ya conocía, alguien que regresó, no para comenzar una historia nueva, sino para resolver una antigua, porque, como decía Edgar Cayce, el alma no huye de sus lecciones, las reencarna, y cuando el reencuentro ocurre, no es el destino el que te pone a prueba, eres tú, enfrentándote a tu propia eternidad, el amor que sobrevive a la tumba. Hay una idea que la humanidad ha repetido durante siglos para poder dormir en paz, una idea cómoda, una idea simple, una mentira necesaria para que el mundo siga funcionando, que la muerte lo termina todo, que cuando alguien se va, se apaga para siempre, que el amor se convierte en recuerdo, que la historia se archiva, que el vínculo se rompe. Pero Edgar Cayce decía algo que, si lo piensas demasiado, puede estremecerte hasta los huesos. La muerte no es el final de una relación, es apenas el final de una forma, el final del cuerpo, el final de la voz física, el final del abrazo tangible, pero no el final de la conexión. Porque para Cayce, el amor verdadero no es un sentimiento humano, es una fuerza espiritual, y las fuerzas espirituales no se pudren bajo tierra, no se entierran, no se destruyen, solo cambian de plano. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque si el amor no muere, entonces significa que cuando tú lloras a alguien, esa persona no está desaparecida, está en otro estado, observando, sintiendo, recordando y quizás esperando. Cayce, en sus lecturas, hablaba de lo que ocurre después de la muerte con una claridad perturbadora. Él afirmaba que el alma, al abandonar el cuerpo, entra en un proceso de despertar, como si el mundo físico fuera un sueño, y la muerte fuera el momento en que finalmente abres los ojos. Pero abrir los ojos no siempre significa paz, significa conciencia. Significa recordar quién fuiste, significa
recordar lo que hiciste. Y sobre todo, significa recordar a quien amaste. Porque para Kaise, lo que llevamos con nosotros al morir no son los bienes, ni los títulos, ni los logros. Lo único que realmente atraviesa la muerte es la energía, la esencia, los actos, las emociones, el amor y el daño. Por eso, según él, muchas almas se quedan cerca de quienes amaron en vida. No por obsesión, sino porque el amor es un hilo que no se corta con un funeral, un hilo que no se rompe con un ataúd, un hilo invisible que sigue vibrando incluso cuando el cuerpo ya no responde. Y si ese hilo sigue vibrando, entonces el alma del otro lado puede sentirte, puede percibir tu tristeza, puede sentir tu desesperación, puede escuchar tu nombre pronunciado en silencio. Y hay algo aún más estremecedor. Kaise afirmaba que en el plano espiritual el tiempo no se vive como aquí. Allá no existen los días, ni los meses, ni los años. Allá existe la conciencia. Y si el tiempo no existe, entonces la espera no se siente como espera, se siente como certeza, como si el alma supiera que, tarde o temprano, todo volverá a alinearse, que las vidas son solo capítulos, que la separación es temporal, que el reencuentro es inevitable. Y es aquí donde nace una pregunta que da miedo formular. ¿Y si esa persona que perdiste ya está preparándose para encontrarte otra vez? Porque si Kaise tenía razón, entonces el amor no se queda atrapado en el pasado. El amor se proyecta hacia el futuro, hacia otras vidas, hacia otros cuerpos, hacia otros nombres, pero con la misma vibración, la misma esencia, el mismo vínculo. Kaise sostenía que el alma no reencarna al azar. No es una lotería cósmica. No es un caos sin dirección. Para él la reencarnación era un mecanismo espiritual preciso, guiado por el propósito y por la necesidad de evolución. Y eso significa algo que puede cambiarlo todo. Si dos almas se amaron profundamente, es muy probable que vuelvan a cruzarse, porque el amor deja huella, y las huellas, tarde o temprano, conducen al mismo camino. Pero aquí aparece el lado oscuro, porque el amor que sobrevive a la tumba no siempre es un amor limpio, no siempre es un amor puro. A veces es un amor obsesivo, a veces es un amor incompleto, a veces es un amor que se mezcló con sufrimiento, con dependencia, con promesas desesperadas. Y esas promesas, según Kaise, son peligrosas, porque hay palabras que el alma se toma en serio, palabras que decimos en un momento de dolor y que se convierten en cadenas invisibles. Te amaré para siempre. Sin ti no soy nada. Si mueres, me muero contigo. Nunca voy a dejarte ir. En la tierra suenan románticas. En el plano espiritual pueden convertirse en un juramento. Y un juramento del alma no se rompe con facilidad. Por eso hay personas que, después de perder a alguien, sienten que nunca logran avanzar, que algo las detiene, que algo las mantiene atadas al pasado, como si una parte de ellas se negara a continuar, como si el amor se hubiera vuelto una prisión. Kaise explicaba que algunas almas, tras morir, permanecen cerca de sus seres queridos porque todavía no aceptan su transición, porque se aferran, porque no comprenden, porque aún sienten el deseo de proteger, de guiar, de acompañar, y en algunos casos incluso intentan influir a través de sueños, a través de intuiciones, a través de señales, como si el mundo espiritual pudiera tocar suavemente el mundo físico, sin romperlo. Y tú podrías haber vivido eso, ese momento extraño en el que estás a punto de tomar una decisión, y algo dentro de ti dice, no. Ese instante en el que vas a salir de casa, y de repente sientes un impulso irracional de quedarte. Ese día en el que ibas a rendirte, y una fuerza silenciosa te sostuvo, y luego piensas, si estuviera aquí me habría dicho esto. Pero, ¿y si sí estaba? Kaise afirmaba que el alma no pierde su identidad al morir, no se disuelve en una nada impersonal, sigue siendo ella misma, con recuerdos, con emociones, con conciencia. Y eso significa que el amor que alguien sintió por ti no desaparece, se intensifica,
porque ya no está limitado por el cuerpo, ya no está limitado por el orgullo, ya no está limitado por las palabras. Es energía pura, y energía pura es poder, pero también es nostalgia, porque si el alma recuerda, entonces también extraña. Y aquí aparece una imagen que Kayse sugería indirectamente en varias lecturas. El alma que parte no olvida. Se lleva contigo en su memoria. Se lleva tu voz, tu rostro, tu historia. Y cuando tú lloras, esa alma siente. Cuando tú sufres, esa alma percibe. Cuando tú hablas en silencio con ella, esa alma escucha de otra manera. No con oídos, con vibración, con resonancia, con una sensibilidad que los vivos casi no comprenden. Y entonces llega lo más impresionante. Kayse decía que muchas almas, antes de volver a reencarnar, pasan por un periodo de revisión y planificación, como si observaran lo vivido y eligieran junto a otras almas los próximos pasos. Y aquí está lo que puede sacudirte por completo. Las almas se eligen, no solo se encuentran, se eligen, se buscan, se acuerdan. Como si en el mundo invisible existieran conversaciones que tú no recuerdas, pero que tu alma sí vivió. Conversaciones donde se definió el próximo encuentro, el próximo escenario, la próxima oportunidad de amar mejor, de reparar, de perdonar, de proteger, de construir algo que en otra vida no pudieron sostener. Por eso, según Kayse, el amor verdadero tiene un destino extraño. No siempre se manifiesta como romance inmediato. A veces vuelve como amistad. A veces vuelve como familia. A veces vuelve como un hijo que nace con una mirada familiar. A veces vuelve como un extraño que te salva la vida. A veces vuelve como alguien que aparece solo por un instante, pero te marca para siempre. Porque el amor no siempre vuelve para quedarse. A veces vuelve solo para recordarte que no estás solo en este universo, que hay almas que ya te conocen, que hay almas que ya te han amado, que hay almas que han caminado contigo más veces de las que puedes imaginar. Y aquí entra el miedo, porque si eso es cierto, entonces significa que tus relaciones actuales no son solo historias nuevas, son capítulos de una historia infinita, y eso hace que cada decisión pese más, cada beso pese más, cada traición pese más, cada despedida pese más, porque el alma no olvida lo que haces con el amor, y Kayse afirmaba que el amor es la única energía que puede elevar al alma o hundirla, porque cuando amas bien, creces. Cuando amas con egoísmo, repites. Cuando amas con miedo, te encadenas. Cuando amas con conciencia, te liberas. Y aquí está la parte más perturbadora de todas. Kayse decía que, en muchos casos, el alma vuelve a reencarnar cerca de aquellos con quienes tiene vínculos fuertes. Y eso significa que esa persona que perdiste podría volver, pero no como tú imaginas, no como un adulto que aparece y dice, soy yo. Podría volver como un niño, como una vida nueva, como una energía familiar en un cuerpo diferente. Y quizás tú la reconocerías, no por la razón, sino por el alma, por la mirada, por la vibración, por ese sentimiento extraño de que ya conoces esa presencia desde siempre. Y si eso te parece imposible, piensa en esto. ¿Por qué algunas personas sienten amor inmediato por un bebé que no es suyo? ¿Por qué hay niños que miran a sus padres como si fueran viejos conocidos? ¿Por qué hay conexiones que se sienten antiguas incluso cuando recién comienzan? Kayse decía que el alma trae recuerdos latentes y que esos recuerdos pueden despertar en momentos específicos, a veces en un sueño, a veces en una sensación, a veces en un abrazo, a veces en un instante en el que el tiempo parece detenerse. Y cuando eso ocurre, lo entiendes sin entenderlo, lo sientes sin poder explicarlo, y ahí comprendes la verdad más grande y más aterradora. El amor real no pertenece a esta vida, pertenece al alma, y el alma es eterna. Por eso hay personas que mueren amándose, pero no terminan, solo cambian de forma, solo se separan por un tiempo, solo atraviesan la puerta, y mientras tú estás aquí, contando días, contando años, contando ausencias,
En el otro lado quizás alguien te está esperando con una certeza absoluta, no una esperanza, una certeza, porque para esa alma el tiempo no corre, el tiempo no consume, el tiempo no destruye. Allá solo existe la vibración del vínculo, la promesa, la energía, y entonces la muerte deja de ser un final triste y se convierte en un umbral que todos cruzaremos, y cuando lo crucemos, según Kaise, no seremos juzgados por lo que tuvimos, seremos confrontados por lo que amamos, por cómo amamos, por cuánto amor dimos y cuánto amor negamos. Y tal vez cuando llegue ese momento, entenderemos algo que hoy parece demasiado grande para creer, que el amor nunca fue humano, que el amor siempre fue espiritual, y que la tumba no es el lugar donde termina una historia, sino el lugar donde el alma se prepara para reencontrarse de nuevo.